Les habla el periodista Guillermo Ormazábal. Nos encontramos en esta oportunidad con Reinaldo Carriño, a quien acaba de lanzar su primer ensayo, su primer libro, con un título un poco, diríamos, un poco extraño. Y los dioses quedaron cesantes. La bajada de este título es Poder, Tecnología y Desarrollo Humano. Si los dioses quedaron cesantes, Reinaldo, ¿tú crees que a lo mejor queda cesante como escritor después de este libro? Bueno, eso depende de quién lo diga, ¿no? O sea, yo creo que los dioses que están cesantes, en el fondo, son nuestros dioses internos, son nuestras verdades definidas, son aquellas cosas, aquellos cuentos que nos han contado desde niños, que a esta altura de nuestra vida no son buenos. Por ejemplo, tenemos toda esta cosa del poder tan piramidal, ¿ya? Tenemos nuestros objetivos allá, pero definidos, pero a ultranza. Tenemos que luchar para llegar a ellos y sufrir mientras llegamos a objetivos. O sea, estos dioses de la hiperjerarquía, del objetivo, están cesantes. ¿Tú qué contribución crees que haces a la humanidad, que haces al país, con la edición de este primer libro, de este primer ensayo tuyo? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la humanidad y del país es una contribución mínima, pero creo que se puede pensar en que yo, más que escritor, me gustaría definirme como un compilador. En el sentido de la cibernética, un compilador es una persona que traduce, que ordena, que dentro de un contexto va hacia una orientación, pero no necesariamente con ideas propias. Muchas cosas que digo acá no son propias, pero aglutino, amalgamo, y yo creo que ese puede ser el aporte fundamental. Hay ideas sobre la ecología, sobre la administración de empresas, sobre la educación, sobre la forma de hacer política, sobre el sentido del conocimiento. Y que uno encuentra un libro sobre epistemología cibernética, encuentra un libro sobre educación, encuentra un libro sobre una nueva manera de hacer política, una manera humanista, qué sé yo. Y eso es lo que el libro hace, en el fondo, aglutinar. Yo creo que es un aporte. No sé si será fundamental, si es para toda la humanidad, pero es un aporte. ¿Qué te impulsó a escribir este libro a ti? La convicción de que en el medio editorial no existe algo así. Yo defino este ensayo como un trabajo no lineal. Es decir, cuando yo estudio sobre pedagogía, por ejemplo, no puedo pensar en economía, no puedo pensar en educación, me encasilla. O sea, nosotros hemos sido educados así. Esto es lo que yo llamo la sociedad mecanicista reduccionista. Mi objetivo es justamente eso, mezclar casi de adrede, mezclar de repente casi con pasión, pero para ver de que en cierto modo la realidad o se descubre o se entiende mezclada o no se entiende. Escuchábamos recién al profesor McNiff hablar del libro. Él justamente fue el que hizo el prólogo y señalaba él que a lo mejor le faltaba alguna bajada, algún subtítulo a esta obra referente al anarquismo. ¿Es muy anárquica la obra tuya? ¿Y a qué obedece si es así? El anarquismo es uno de los términos que está, yo te diría, en el índice de la humanidad. Parece que ser anarquista es algo vergonzoso, es algo que hay que ocultarlo. Bueno, también por supuesto que está asociado al anarquismo cierta cosa como esto de colocar bombas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el atentado en la Primera Guerra Mundial, un anarquista. O sea, todo esto del anarquismo es algo que no está aceptado. Yo diría que, sin embargo, y creo que conociendo a Manfred es la idea que él está planteando, justamente este anarquismo de mezclar, ¿ya? El anarquismo de ir contra esto de separar para explicar, esto de que ojo, esto es botánica, esto es administración, esto es política. Cuando mezclamos todo, hay, en cierto modo, estar en contra de lo establecido, de cómo quieren hacernos pensar. Y ahí hay un poco de anarquismo. Sin bombas, claro. Sin bombas. No hay duda de que el libro tiene y resiste varias lecturas, pero yo creo que detrás de todas aquellas lecturas que puede resistir este libro, este ensayo, hay un objetivo común que tú lo has destacado
destacaste recién acá en la presentación, también en oportunidades anteriores, en otras entrevistas que se te han hecho. El libro está dedicado a los jóvenes, el libro está dedicado al mundo del mañana. ¿Por qué? Todos los movimientos sociales requieren cierto tiempo para que germinen. En realidad, si nosotros pensamos esto, aquí hay ideas que vienen de hace ya 2000, 3000 años. Ni siquiera pensamos que esto va a ser 20, 30 años. Cuando Heráclito escribió aquí, en algún momento, hace ya bastantes siglos, esta frase que es como, yo le llamo el comienzo del libro, en cierto modo, nadie se baña dos veces en el mismo río, es una forma que podrían llamar ingenua de lo relativo. También ingenua forma de la dialéctica. Bueno, después apareció Einstein, por ejemplo, y esta cosa ya le llevó a un plano más científico, a un plano más concreto, ¿ya? En realidad, para que esto germine van a pasar tantos años que mejor se lo dedico a la juventud. Yo creo que va a tener algún tiempo de germinación. Las ideas cibernéticas, simultáneas, ecológicas, en concreto, tienen más o menos unos 50 años en la humanidad, ¿ya? Así que, por tanto, yo creo que para que esto germine y sea práctico, resulte, hacen falta por lo menos otros 50 años más. De ahí que te decía yo que me falta un capítulo en la tercera edición, por lo menos, sobre la tercera edad, ¿no? Hojeando el libro, hay, sin embargo, algo que yo creo que es bastante positivo, o sea, en toda la obra, que es el hecho de no entregarle al lector un mundo, un proyecto terminado, un proyecto concluido. El autor no guía como, digamos, al lector como un ciego de la mano que lo conduce al mundo que el autor quiere llevarlo, sino que justamente creo que la diferencia está en que tú le abres una serie de expectativas, le abres una serie de caminos y los dejas enfrentados al propio lector por cuál camino seguir, cuál idea desarrollar, qué mundo, en definitiva, poder acoger o poder inclinarse por él. Lo que pasa, Guillermo, que casi es un lugar común hoy día decir que estamos asistiendo a la caída de los paradigmas absolutos, ¿ya? Y en definitiva, yo creo que eso no es tan cierto. El hombre siempre requiere pensar. O sea, yo no tengo nada contra la ideología. En realidad tengo mucho contra los ideólogos, ¿ya? En realidad no tengo quizás muy poco contra la ideología intolerante. Tengo mucho más contra los ideólogos intolerantes. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere que le estén diciendo cómo debe vivir. Ya no acepta que le digan en qué tiene que pensar, en quién tiene que creer, ¿ah? Yo creo que lo importante es que estos dioses que nos decían cómo debíamos vivir, ¿ah? Están cesantes, ¿ya? Por tanto, el libro es en cierto modo un apoyo a aquellas personas que quieren construir un mundo propio. Y un mundo propio que también puede ser el mundo de otro. Y en el fondo es un mundo diverso, un mundo simultáneo, pero no donde hay un gran patriarca, un gran profeta que nos venga a ordenar y nos venga a decir cómo tenemos que pensar. Yo creo que lo importante es hasta donde apuntamos con este pensamiento que es netamente alternativo, simultáneo, cibernético, es que podemos pensar todo distinto si queremos. El asunto es que tenemos que tener algunas convenciones mínimas de convivencia. En lo heterogéneo, en la diversidad, está también el encuentro y la posibilidad de ser felices. Eso es básicamente. Perfecto, así hemos conocido un poco más de esta obra y los dioses quedaron cesantes, cuyo autor es Reinaldo Carreño. Le agradecemos a Reinaldo la gentileza que ha tenido de poder conversar con nosotros para que así quienes puedan ver esta grabación se interioricen más acerca de la obra de Reinaldo y de este libro. Muchas gracias.